a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 4. Y te voy a pedir que ahí, una vez que ya lo tengas, puedas cerrar tu Biblia. Y vamos a dar un pequeño preámbulo antes de poder comenzar, y le pongas por ahí tu separador. Y más adelante vamos a comenzar con el texto bíblico. Amén. El título, vamos a hacerlo temático esta vez, es fidelidad a Dios. Amén. Por ahí hemos estudiado, yo no me daba cuenta, pero ahora sí que está en el propósito del Espíritu Santo. Amén. Que es quien nos muestra todas las cosas. Yo no sabía, a veces me quedo bien asombrado, ¿verdad?, de los planes de Dios. Y a qué es lo que voy, es que distintos temas que hemos estado estudiando acerca de la salvación, acerca del bautismo, acerca de los dones, acerca del efecto del pecado en nuestras vidas. Digo, si tú no te lo has no lo has estudiado, ¿verdad? Pues bueno, hoy no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Hoy nada más vamos a tocar ciertos puntos. Y para los que sí han estudiado todos estos temas, ¿verdad?, ya han estado en las series, ya han estado viniendo los servicios, pues más o menos vamos a estar encarrerados, vamos a estar en una misma línea, amén, en un mismo conocimiento de la palabra de Dios, de manera que podamos nosotros recibir sin ninguna objeción, sin ninguna carga, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Ahorita más adelante les voy a explicar exactamente a qué es lo que me refiero. Y bueno, el tema, como bien lo dije, es fidelidad. Yo creo que a lo largo de la vida, mi vida cristiana, y bueno, mi esposa también desde bebé o desde muy chica, ¿verdad?, es cristiana. Y nos quedamos asombrados porque yo creo que en el último lapso de 5 años, como nunca antes hemos visto gente caer, como hombres, como mujeres, como matrimonios, como iglesias enteras, o mejor dicho, las cabezas de las iglesias, pues se descuidan. No sé cuál sea exactamente el motivo, ¿verdad? Pero pues hemos empezado a ver cuestiones de infidelidad, cuestiones de divorcios, cuestiones de intereses personales, de fines propios y cosas de este tipo. Y pues bueno, oramos por todas esas personas, amén, que han caído, para que el Señor los pueda levantar. Y oramos también para que el Señor nos mantenga, nos preserve, amén, para su gloria. Y eso es lo que quiero encaminar el tema de esta tarde, ¿verdad?, que es fidelidad. No es nada extraño, como les decía, en 2 Corintios capítulo 3, desde el verso 1 al 5, va a estar grabado, ¿verdad?, para que no se apuren tanto en escribirlo, ¿verdad? Esto no va a ser así como que didáctico. Nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, acerca de tiempos peligrosos, ¿verdad?, que en los postreros tiempos, refiriéndose a los últimos, ¿verdad?, previos a la venida de Cristo, dice que habrá hombres malos, hombres codiciosos, hombres, y en el principio del texto menciona una palabra griega. Bueno, en nuestra versión bíblica dice tiempos peligrosos, pero la palabra original para definir peligrosos, o el término que viene en ese verso, es la palabra griega daimosaimeni, que significa tiempos endemoniados. Es decir, que muy probablemente el día de hoy estamos viviendo tiempos en que la gente, para que actúe de la manera en que actúa, madres, padres sin afecto natural. Por ejemplo, un compañero del trabajo me decía: oye, es bien difícil, yo le estaba compartiendo de Cristo, me dice, es bien difícil comprender la Biblia. Le digo, es bien fácil. Le digo, el detalle es que la Biblia es también un libro de repente un tanto cultural, y ciertas cosas hay que redefinirlas, ¿verdad?, en el idioma original para entenderlas un poquito mejor. Y yo le mencionaba este verso, y él es una persona que le gusta ver es inconverso, ¿verdad? Todavía no se convierte, ¿verdad? No acepta a Cristo.
Y a él le gusta ver mucho Pablo Escobar y El Chapo y todas esas series, ¿verdad?, que andan de moda, todo ese mugrero, ¿verdad?, toda esa cochinada que anda ahí en Netflix. Y le digo, mira, por ejemplo, entonces yo trato de agarrar los ejemplos de la Biblia y los hago estratégicos de alguna manera que él los pueda digerir y entender. Y le digo, le mencionaba este versículo y este principio. Y le digo, ¿quién en su sano juicio? O sea, por ejemplo, lo que sale en alguna película, digo, yo no he visto, pero me han contado que supuestamente raptan a las personas en algunas de tantas de esas películas o series y que las hacen pedacitos, ¿verdad? O sea, las asesinan y luego las descuartizan y las echan en un tambo y las cuecen con ácido o deshacen sus huesos, o no sé, todo ese mugrero. Y luego le digo, ¿quién en sus 5 sentidos puede hacer eso? O sea, de repente hay algunas personas que ven sangre y se desmayan, ¿verdad? Pero hay personas, ¿cómo puede haber personas o sea, ninguna persona en sus 5 sentidos puede hacer esto? Yo creo que bien tiene que ser una persona poseída o influenciada por demonios, por cosas tremendas o por traumas o como le quieras llamar, esquizofrenia, como tú le quieras llamar, que lo hacen, ¿verdad? Y no tienen ningún remordimiento, ningún cargo de conciencia al hacer todas estas cosas. Y entonces él lo comprendía y dice, dice, en realidad tiene razón. Bueno, le digo, no tengo razón yo, tiene razón la palabra de Dios. Amén. Otro verso de lo que les hablaba al principio de los avisos, de por qué es tan necesario orar, es que también en el libro de Mateo capítulo 24, verso 9 al 12, el Señor Jesús habla de los últimos tiempos y dice que por causa de que se multiplicó la maldad, dice, el amor de muchas personas se enfría. Amén. Entonces es lo que vemos, yo creo que es el fenómeno que podemos ver hoy en las congregaciones, en las iglesias, en los jóvenes, en las universidades, en los trabajos, en tantos lugares que podemos decir, oye, realmente las personas han perdido el afecto natural, ya ni siquiera quizás parecen humanos. Vemos tantos casos de padres, ¿verdad?, de mamás que violan a sus hijos, que se deshacen de ellos, los dejan abandonados, que abusan de ellos, los queman con cigarros y tantas cosas que vemos. Y es por eso que yo te decía al principio, en realidad yo no sé si son los últimos tiempos o ya está pronto la venida de Cristo, que a lo mejor pudiésemos estar hablando de lo mismo. Amén. Pero eso es lo que va encaminado el tema de la fidelidad. Ahora, quiero llevarte al entendimiento de la fidelidad de Dios, joven, señorita que estás aquí en esta tarde. Este tema yo quisiera que no lo ligaras con la salvación. Por eso les decía que si tú ya has estudiado acerca con nosotros, aquí en Jóvenes, acerca de la salvación, fácil vas a identificar a qué es lo que me refiero. Es decir, que la salvación no se pierde, que la salvación está segura en Cristo. Amén. Entonces, para un cristiano verdadero, la salvación ya no es un tema de preocupación. Amén. Porque si tú ya tienes la salvación, tú no tienes, dice el Señor Jesús, dice, mi Padre, dice que es más fuerte que todos, dice, entregó en mis manos las llaves de salvación, dice, y nadie más me las puede arrebatar. Amén. Entonces, es un tema que, por eso les digo, no voy a profundizar mucho en el tema de la salvación, solamente para explicarte un poco. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, desde el verso 12 al verso 18. Y dice lo siguiente, dice, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, porque
por su buena voluntad. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. La palabra en el verso número 12, la palabra ocúpense, es la palabra katergasomai griega, que significa trabajar continuamente. Amén. Y la palabra salvación en el griego es la palabra sotiria. Y sotiria es un verbo que se está conjugando en presente continuo. O sea, es algo que durante los que realmente somos hijos de Dios, durante toda nuestra vida cristiana y espiritual, estamos no preocupados por ganarla o perderla, sino estamos preocupados, o sea, ¿qué es la palabra preocupado? Nos estamos anticipando a lo que viene, o sea, estamos pensando, estamos planeando sacarle jugo a nuestra salvación. Amén. ¿Y qué es sacarle jugo? Bueno, pues trabajar, y más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar en nuestra salvación? Amén. Y entonces la palabra griega para definir salvación es la palabra sotiria, que significa tiempo indefinido, y es una palabra que está, repito, conjugada en aoristo presente, o sea que está continuamente, es decir, que es una salvación que tú siempre tienes que estar desarrollando, que tú siempre tienes que estar madurando, que tú siempre tienes que estar creciendo espiritualmente. Amén. Y no se vale decir, bueno, es que como la salvación no se pierde, me voy a ir a pecar. No se puede hacer eso, porque muy probablemente la persona que piensa así ni siquiera es salva, se está engañando a sí misma, porque la persona que es salva no está pensando en esas cosas, se está ocupando, está trabajando en su salvación. ¿Lo entiendes? Digo, va a ser bien cañón entenderlo en 3 minutos, ¿verdad? Porque no es el tema principal de esta tarde. Por eso te decía que es bien importante que tú vengas y puedas estudiar la palabra constantemente. Amén. Entonces es un tema que no necesariamente la salvación es un tema relacionado a la fidelidad. El tema de fidelidad se puede decir que es la consecuencia de ser salvo. Amén. Que es la consecuencia de que tú ya tienes otra naturaleza, o el perro puede ser caballo, o el león puede ser tigre, o el elefante puede ser cucaracho. No, porque es un tema de naturaleza. Amén. Así como no puede haber un cambio de género, no puede haber un cambio de especies, no puede haber un cambio evolutivo, científicamente no está comprobado esto. Tampoco puede haber es una persona que esté pensando en pecar cuando ya sabe que la salvación está en Cristo y no se puede perder si ya la has aceptado. Pero es una persona que no puede estar pensando en pecar, que peca porque está en su naturaleza, pero no está pensando todos los días, voy a pecar deliberadamente, con libertad, voy a pecar porque a mí me place. Esa es una persona que no tiene una conciencia espiritual. Tampoco me atrevo a asegurar que es una persona que no es salva, no lo sé, pero muy probablemente pueda ser una persona que ni siquiera es salva y se está engañando a sí misma, porque dice el libro de Mateo también que no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Amén. También decía el apóstol Pablo, dice, no utilices la gracia, la abundancia en la gracia, la gracia para abundar en las obras de la carne. Amén. 1 Corintios capítulo 3, 16 dice, ¿o ignoras que eres templo del Espíritu Santo? ¿Qué haces actuando así? Le decía el pueblo de Corinto. Amén. Entonces, si eres una persona cristiana, si eres una persona que
que comprende el efecto del pecado, el efecto de la salvación, cómo es que opera en nuestras vidas, pues bueno, tú ya vas a tener en conciencia que es imposible que seas fiel a Dios al 100%. Amén. Que es imposible que no caigas, que va a ser imposible que en el tema de la fidelidad a Dios no te desanimes, u otros te desanimen, o te sientas, dice Santiago capítulo 1, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y el Padre se compadece de eso y lo sabe. Pero lo que sí no tiene que ver con fidelidad es una persona que literalmente se vuelva al mundo, porque como lo decíamos, probablemente es una persona que ni siquiera es cristiana. Y el verdadero hijo de Dios, lo que tiene que realmente que ver con la fidelidad de un verdadero hijo de Dios, es que estamos conscientes de todo esto, pero proseguimos siempre a la carrera. O sea, estamos siempre esforzándonos en la gracia, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Para que nosotros vayamos madurando. Hay algunos jóvenes, muchos jóvenes que me han pedido ministración y consejería. Me dicen: Mike, yo quiero que me digas algo para dejar de ver películas de terror. Le digo: no hay un camino por el cual tú frotes una lámpara maravillosa y dejes de leer, de ver películas de terror, ni leyendo los salmos todos los días. Oye, Mike, ¿cómo yo le hago para dejar, no sé, de tener relaciones con mi novia? No hay un camino para eso. No hay una pócima mágica. El verdadero cristiano sabe que diariamente se tiene que estar llenando de su palabra, que diariamente tenemos esta lucha, que diariamente estamos peleando con las tentaciones de la carne, con las tentaciones del mundo, aún los dardos espirituales del enemigo, y diariamente tenemos que estarnos llenando, diariamente tenemos que estarlo buscando. Y yo les he dicho a muchos jóvenes, digo, porque el día en que tú te dejes de llenar, vas a ser vulnerable y muy probablemente vas a caer. En un 90% de probabilidad vas a caer si no te llenas de Dios. No hay una pócima mágica, un ritual, esos son limpias, esos son curanderos. No hay algo que el día de hoy hagas y te prometa y te garantice que ya nunca más vas a cometer lo que le fallaste a Dios. No existe. Entonces, hacia eso es lo que quiero llevarte en el tema de la fidelidad. Fidelidad no es fallar. Y ya te expliqué por qué es que fallamos. Porque en nuestra naturaleza está el pecado. Pero está aquel que falla porque en su naturaleza no está el Espíritu Santo, o sea que siempre está fallando, se regodea, se goza, se maravilla en fallar, porque ama todavía más la gloria del mundo, más satisfacer sus deseos de la carne, de sus ojos y de sus pasiones desenfrenadas, que agradar a Dios. Esas personas necesitan un cambio de naturaleza, y eso solamente lo puede dar una relación íntima y personal con Dios. No hay otro camino. Ahora sí, vamos a ir al libro de 1 de Corintios, chicos. Capítulo 4, desde el verso 1 al 17. Y se los voy a leer y me siguen con la vista. Amén. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Subrayen por favor, servidores y administradores de la misericordia de Dios. También subrayen administradores, por favor. Servidores y administradores. Verso 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y subraya la palabra fiel, por favor. Verso 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas
y les manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que ya está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan, o sea, se llenen de vanidad unos contra otros. Verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado, ya estás rico. Si nosotros reináis, y ojalá reináseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos ninguna morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Vamos a dejarle hasta ahí, hasta el verso 3. Dice en el verso 2, el apóstol Pablo dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Te pedía que subrayaras la palabra fiel para que fuéramos en línea estudiando todo esto. La palabra fiel, el término griego utilizado para definir esta palabra es la palabra pistos, que significa estar convencido, estar persuadido, estar motivado por las razones correctas a hacer algo. Amén. Entonces, esta palabra es usada en muchos textos. Cada vez que tú veas la palabra fiel en la Biblia, significa esto: estar convencido, estar persuadido y estar motivado por las razones correctas para hacer algo. Amén. Que en este caso el tema es la fidelidad, y la fidelidad le estamos enfocando no a la esposa, no al novio, no a la novia. La fidelidad no es a la familia, no es al trabajo. La fidelidad la estamos enfocando hacia Dios, que debe de ser primero en todas las cosas. Amén. Y te voy a mencionar algunos ejemplos de fidelidad. Pues ya dijimos, ¿no? El matrimonio, el noviazgo, la carrera profesional, las amistades, los dones, los talentos y habilidades, y el ministerio. Y quisiera hacer en los dos últimos ejemplos, que son dones, talentos y habilidades, y separarlos de lo que significa ministerios. Amén. Porque en el primer punto, que es dones, talentos y habilidades, esto tiene que ver con el servicio a la iglesia. Amén. Con ayudar a nuestros hermanos. Otra vez, dones espirituales. Amén. Tú lo puedes estudiar después en casa, ya lo hemos estudiado aquí. Romanos 12, 1 Corintios 12, etc. Amén. Talentos y habilidades, que esos sirven únicamente, son intrínsecos, o sea, son hacia adentro de la iglesia. Con esto ayudamos, servimos al pastor, servimos a los pastores de jóvenes, servimos a los ancianos de la iglesia, nos servimos unos a otros, servimos a los niños, servimos a los jóvenes, servimos a los adultos de la tercera edad, etcétera, etcétera. Amén. Y luego yo quisiera separarlos de los ministerios. Y los ministerios son extrínsecos, son los que van hacia afuera y los que proclaman el evangelio. Y más adelante vamos a ver y a saber y a darnos cuenta, y la palabra nos va a examinar, y confío en que el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas, y vamos a darnos cuenta si es que nosotros estamos siendo fieles a lo que sea que estemos haciendo. Amén. Te
Te voy a mencionar algunos ejemplos de algunos hombres de Dios en Colosenses. Si me acompañas, capítulo 4, verso 9, dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, dice, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12, otro hombre fiel a Dios, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Yo conozco tus obras y de donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, otro hombre de Dios que fue fiel, dice, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Y 1 de Timoteo 1:12, uno más. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, perdón, me equivoqué, 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Has oído esto en algún mensaje, en algún ministerio, en algún grupo de habilidades dentro de la iglesia que dice, el Señor nos tuvo por fieles para un ministerio? Amén, ¿lo has oído? Ahorita vamos a ver, yo cuando lo oía y hasta que lo estudié dije, wow, no era lo que yo pensaba. Entonces, volviendo al pasaje principal de 1 Corintios 4, si te puedes regresar ahí en tu Biblia, porque estuvimos y vamos a estar esgrimiendo, la verdad, así como una espada. 1 Corintios 4, volvemos a nuestro pasaje principal. Quiero decirte 2 principios, que la humildad, el primer principio es, la humildad es la virtud en un siervo de Dios que produce la fidelidad. Otra vez, la humildad es la virtud que produce en un siervo de Dios la fidelidad. Y fíjate lo que dice en el Salmo 31, verso 23. Dice lo siguiente: amad a Jehová a todos ustedes sus santos. Y aquí hace un contraste el Señor, dice, a los fieles guarda el Señor y paga abundantemente al que procede con soberbia. Ya te imaginarás de qué manera paga el Señor a los soberbios. En otro versículo muy conocido dice que a los humildes tiene de cerca y al soberbio lo tiene de lejos, algo así dice ese verso. El segundo principio es la humildad. El primero dijimos, la humildad es la virtud de un siervo de Dios que produce fidelidad. Si tú quieres ser fiel, tienes que ser humilde. Y el segundo principio es, la humildad es una marca de un siervo fiel de Dios. En otras palabras, esto es primero para nosotros, amén, e incluso también para probar los espíritus, dice la palabra del Señor, para ver si son de Dios. Es decir, y esto es personal, ¿verdad? Tenemos que autoexaminarnos y decir, si no soy humilde, en realidad no puedo ser fiel a Dios. Y si soy humilde, pues en realidad tengo quizás la virtud de poder ser fiel a Dios, y debemos estar preocupados en esto y aplicado a terceras personas, ¿verdad? Cuando vemos hombres, mujeres, ¿verdad? Que están buscando el reconocimiento, ¿verdad? De las personas, que buscan autoexaltarse, que se proclaman, que se sienten más que los demás, que se sienten superiores, ¿verdad? Pues son personas que muy seguramente están expuestos a no ser fieles al Señor. Son personas que muy probablemente tarde que temprano van a caer en alguna situación de la cual va a ser muy difícil salir.
Entonces por eso tenemos, y el Señor nunca llega tarde, siempre está a tiempo, que desarrollar, chicos, en nuestras vidas. Ustedes que son más jóvenes y que están incursionando apenas, tienen que ser fieles. Ahorita todavía no estoy entrando en el tema de ministerio, ni de talento, ni dones, ni evangelio, ni nada de esto. Estamos hablando ahorita en un nivel general. Tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Y ahorita vamos a ver puntos muy importantes. Y difícil es esto, chicos, porque el día de hoy en este mundo la humildad tiene un precio de nada, ¿no? En las oficinas, si eres humilde, te catalogan quizás de tonto, ¿verdad? Quizás de bobo. En una iglesia a lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero habrá fenómenos raros en iglesias en el que sí, ¿verdad? Que si tú no... yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de estar en iglesias grandes, y entonces se dan fenómenos, ¿verdad? En los servicios a las personas. Por ejemplo, en los panderos, ¿verdad? Que si no eres habilidoso o habilidosa, no puedes servirlo, solamente sirven los mejores. Si no eres habilidoso en la música, solamente sirven los mejores, los pro. Los que casi no son buenos, no son tan virtuosos, tan habilidosos, no se toman en cuenta. Y quizás también es un fenómeno que en algunas congregaciones, no en todos, ¿verdad? Pero se ha dado también esto, ¿no? Que la humildad tiene un precio de nada, ¿verdad? Ahorita el mundo está identificado, las escuelas, ¿verdad? En que entre más tienes, los grupos sociales, los grupos de amigos, más vales. Que entre más odias, más te respetan. Que entre más altanera, que más codiciosa. Que entre tantas cosas, ¿verdad? Que se ven en el mundo. Entonces, hay un grupo pseudo cristiano, y la palabra pseudo es que no es, ¿verdad? O es falso. Hay un grupo hipócrita, ¿verdad? Que actúa, que se enfoca a exaltar al hombre. Y esto es bien interesante, chicos, que yo lo diga, porque cuando hemos hecho los campamentos, cuando hemos hecho ciertas actividades con los jóvenes, ¿verdad? Se acercan algunos invitados que hemos tenido y me dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que motivar a los chavos, tienes que decirles que son campeones, tienes que decirles que son más que vencedores, tienes que decirles, tienes que prácticamente centrarlos en el universo, ¿verdad? En que ellos son lo más importante. Entonces, yo les digo a estas personas, digo, discúlpame, pero el púlpito yo lo utilizo para proclamar y exaltar únicamente a Cristo. Si se darán cuenta, regularmente yo casi no hablo de motivación, ni que tú puedes, ni ataco otras cosas, porque sé que si ataco la raíz, todas esas cosas que tú puedes llegar a hacer a nivel personal y espiritual, van a ser como agua, ¿verdad? Eso está bíblico, ¿verdad? Que primero dice la Biblia que es el reino de Dios y todas las demás cosas serán automáticas, añadidas, amén. Entonces, ahorita te voy a decir por qué. Cuando se utiliza el mensaje o cuando se utiliza ciertos foros para motivar a los jóvenes por las razones incorrectas, esas personas, dice el libro de Santiago, que son de doble ánimo. Es por eso que el Señor, yo le decía una vez a un joven, el Señor, cuando tú vienes, el Señor tiene que destruir tu vida. Y me refiero a destruir tu vida, a quebrantarte, a que los planes que tú tienes, todos los anhelos que tú tienes, todas las virtudes incluso que tú tienes, Él las tiene que hacer pedacitos y te tienes que humillar a Él. Obvio, Él no te va a obligar a nada, esto tiene que ser personal, one to one, face to face, ¿verdad? Es cara a cara al Señor. Y tú le tienes que decir al Señor, ¿sabes qué? En realidad conozco que tú todo lo puedes. Como dice Job 42:5, ¿verdad? Dice, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Dice, por lo tanto, me aborrezco en ceniza, en polvo y en ceniza. Amén. Entonces, cuando tú realmente
vienes a Cristo el Señor y reconoces que Él es el Señor de tu vida y que quieres involucrarlo a Él, es más, no involucrarlo, porque involucrarlo es como que, pues ven, te invito, ¿verdad? Forma parte de lo mío, no es, Señor, dirige mi vida, más allá de involucrarlo es, Señor, lo invitas a que dirija Él tu vida. Entonces el Señor empieza, todos tus planes los empieza a cambiar y a ordenar. Ahora, dice el libro de Romanos, capítulo 2, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo no hablo de un Dios conformista, yo no hablo de un Dios de derrota, yo no hablo de un Dios de maldad, yo no hablo de un Dios que te diga que agaches la cabeza. O sea, estando en Él, yo no estoy diciendo tampoco que dejes de estudiar, yo no estoy diciendo tampoco que dejes de hacer deporte, yo no estoy diciendo todas las cosas positivas que hagas el día de hoy, yo no estoy diciendo que las dejes de hacer, sino que vengas a Él y Él les va a dar el orden correcto. Entonces yo no he conocido una sola persona que le dé la rienda de su vida al Señor y que le vaya mal. Todo lo contrario, las personas que vienen realmente y hacen a Cristo el Señor de sus vidas y realmente dejan que Él dirija sus vidas, les va mucho mejor. Amén. Proverbios capítulo 6, verso 17 al 18, dice lo siguiente: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Perdón, se me pasó leer el verso 6. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal. También acompáñame a leer Jeremías capítulo 17. Verso 9, y dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y terminamos en el libro de Santiago, que es el verso que te había comentado, capítulo 1, verso 8. Santiago capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente: que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Es por eso que el mensaje de Dios y el evangelio no tiene que estar centrado, chicos, en las personas, en que tú eres un campeón, en que tú lo puedes todo y que tú eres la princesa y que tú eres el rey de este mundo. Porque nunca se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado de Cristo. Amén. Entonces, lo que yo debo predicar es que tú exaltes al Señor en tu vida y que todas las demás cosas van a ser añadidas. Porque, como acabamos de leer, si centramos el mensaje o centramos el evangelio en la posibilidad del hombre, la palabra de Dios, para que te conozcas un poco. Si tú no te conoces o no te conocías, pero para que te conozcas un poco, el hombre es de doble ánimo. O dime que siempre tienes ganas de venir a la iglesia. No es cierto. Dime que siempre tienes ganas de hacer lo bueno. No es cierto. Dime que, por ejemplo, los chicos que dicen, si lo sientes es de Dios. Ese es el peor error que puede cometer una persona, y más personas que están en alabanza, en danza, en otras cosas, ¿verdad? Que de alguna manera Dios los usa para llevar la batuta, por así decirlo, ¿verdad? Solamente entonar los cantos o dirigir el servicio, no sé. Cuando dicen, yo siento que es de Dios, ¿verdad? Cuando están a punto de tomar alguna decisión personal, pues bueno, yo siento que es de Dios. O sea, nunca digas ni tomes en tu vida para tomar decisiones o hacer algo si lo sientes. Un amigo me decía, oye Mike, es que yo he tenido sueños, yo he tenido cosas, de repente se me eriza el cabello, los vellitos así de los brazos, etcétera. ¿Qué piensas tú acerca de esas personas que dicen que Dios les habla? Ok, el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas a los profetas, etcétera, el día de hoy nos ha hablado a través de su Hijo.
Y en otro verso dice que más certera que toda voz audible es la palabra que tenemos escrita. Amén. Entonces le digo, sí creo en personas que Dios, pero yo creo que contados con los dedos de mi mano izquierda y utilizando nada más estos dos, puedo decir que realmente que Dios les muestra. ¿Por qué? Porque a veces puedes cenar pizza y soñar algo que ni siquiera tiene algo que ver. A veces estabas platicando con otra persona de un chisme, o no sé, o no necesariamente chisme, estás comentando algo y terminas soñando con esa persona y crees que Dios te está hablando, y no necesariamente es así. Entonces le decía a este chavo, contéstame una pregunta y se las hago a ustedes también. ¿Debemos de juzgar las cosas que sentimos, por ejemplo los sueños, cuando se nos erizan los cabellos, cuando se nos vienen pensamientos a la mente, cuando anhelamos algo? ¿Debemos de juzgar todas esas cosas conforme a la Biblia? ¿O debemos de juzgar la Biblia conforme a lo que nos pasa? Díganme qué es lo correcto. Es la primera la correcta. Debemos de juzgar todas estas cosas. ¿Por qué? Conforme a la Biblia. La Biblia lo dice. Somos imperfectos, somos tan pecadores, somos tan infieles en muchas ocasiones, somos tan inquietos también, tan necios en muchos, tan perezosos, ¿verdad? Que el Señor dice, nunca te centres en ti mismo, céntrate en mí. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Señor, en tu poder se perfecciona cuando soy débil. Cuando yo no me siento un campeón, cuando yo dependo de ti totalmente, entonces tú serás una persona que realmente estás dependiendo de Él. Y entonces, cuando venga la prueba, no te va a mover. Cuando venga la tempestad, porque tus fuerzas no están centradas en ti, en lo que sientes. He visto personas, cuando tienen novio, aquí los veo y hasta danzan aquí enfrente, ¿verdad? Y cuando no tienen novio dejan de venir y los veo por allí y por allá. O personas cuando traen un coche nuevo y les autorizan el crédito y traen coches muy bonitos y gloria a Dios, ¿verdad? Hombre, andan que no caben, ¿verdad? Pero el día que pierden su trabajo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Cuando se sienten cortejados por alguna persona, cuando se sienten acompañados de amigos, ¿verdad? Y luego de repente ya no están esos amigos y se sienten todos tristes y ganas de irse de la casa, y muchos jóvenes, ojalá que aquí no da ganas hasta de suicidarse. Son personas que están centrados en sí mismos, son personas faltos de humildad hacia el Señor, son personas que cuando viene la tempestad no tienen la fuerza porque están centrados en su persona. Ese es el problema, por ejemplo, con las predicaciones motivacionales. No quisiera mencionar ese tipo de predicaciones. Había un chavo que dice, Daniel Aviv llena mi vida. Le digo, nunca había escuchado una marihuanada de ese tamaño. Le digo, pero es que ese es el problema con ese tipo de mensajes, chicos. Cuando se centra en la persona y luego después viene la tempestad, se derriban porque están centrados en la vanidad, porque están motivados a hacer las cosas por las razones incorrectas. Porque cuando tú estás motivado por el Señor, cuando tú estás motivado por las razones correctas, venga lo que venga, no te puede tumbar. Tengas o no tengas novio, tengas o no tengas trabajo, hayas pasado o no hayas pasado el examen de la universidad ahora que recién pasó. Veía a muchos chavos así, digo, sí, no está para menos, yo me hubiera sentido igual que no lo hubiera pasado. Señor, pero tu poder, y me gustaba mucho y me daban muchas ganas de llorar cuando abracé a Juan Pedro, y le digo, wow, le decía a mi esposa, le digo, yo admiro la fe de este brother, que lo veía así danzando, y era tu tercer, ¿verdad? Intento, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque el poder de Dios se perfecciona, chicos, cuando somos débiles, cuando realmente, y no seamos, como dice el libro de Jeremías, como los paganos, que solamente buscamos a Dios cuando nos hace falta.
Porque dice Proverbios capítulo 1 que entonces la sabiduría se reirá de nosotros en la aparente prueba. Entonces, ese es el problema, chicos, de los mensajes y las predicaciones motivacionales, cuando centran el evangelio, el poder de Dios en la persona, y no se debe centrar nunca en lo que sentimos, en lo que somos, porque la carne no puede agradar a Dios. Amén. Volviendo al pasaje principal de 1 Corintios 4, en el verso 2, vamos a regresarnos, amén. Ahora bien, dice, en el verso 1, dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ya vimos lo que es significado de la palabra fiel, que significa estar motivado por las razones correctas para lograr algo, que en este caso es la fidelidad a Dios. Amén. Que la fidelidad no depende de nuestra salvación, porque la salvación está segura en Cristo. La fidelidad es algo que debe ser continuo. Amén. Que es consecuencia de ser salvos, de agradar a Dios. Y luego dice, ténganos los hombres, verso 1, el que acabamos de leer, dice, por servidores de Cristo. Y la palabra servidores ahí es la palabra griega uperetes. Es una maravilla, cuando ustedes estén estudiando la Biblia, chicos, pónganle, es una maravilla los recursos que vienen ahí en internet. Pónganle la idea principal de la Biblia en Google, cuando quieran traducir algo del español al griego y viceversa. Y te lo traduce de una manera que te ahorras mucho dinero en libros de teología y cosas de esas. No es malo tenerlos, ¿verdad? También comprarlos, pero es un recurso más. Es la palabra uperetes para definir servidores. ¿Qué significa? Fíjate lo que significa. Cuando yo escuchaba ese verso, los tuvo por dignos. Qué bárbaro. Pero la palabra uperete significa los esclavos de más bajo nivel. Entonces, a veces yo veía personas que, nos tuvo por dignos, ¿verdad? Y se sentían así, Juan Camaney, ¿verdad? Se sentían bien acá, bien, no sé, algo especial, ¿verdad? Pero fíjate lo que significa. Significa los esclavos de más bajo nivel. Ahora, este término se utilizaba para los esclavos que no tenían ningún interés, fíjate, en tener dignidad de cumplir lo que el amo les solicitaba. Otra vez, la palabra uperete significa esclavos de más bajo nivel, y es un término que se le daba a los esclavos que no tenían ningún interés de tener dignidad o autoestima para cumplir lo que el amo les solicitaba. Entonces, como que va agarrando forma, ¿verdad? La fidelidad, de qué es lo que significa y cómo podemos ser fieles a Dios. O sea, wow, yo cuando lo leía dije, wow, Señor, cuán insondables son tus maravillas y tus preceptos y tu sabiduría. En Juan, capítulo 18, verso 36, acompáñame por favor, te voy a dar algunos ejemplos donde se utiliza este término, y dice lo siguiente. Respondió Jesús y dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, o sea, mis superetes, mis esclavos de más bajo nivel, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Él vino a servir. El reino de él no era de este mundo. Él le decía, les hacía el contraste, ¿verdad? O sea, yo no he venido a ser servido. En el libro de Marcos también lo dice. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Amén.
Y aquí es lo que está diciendo, o sea, porque si estuviéramos, dicho en otras palabras, si estuviéramos en mi reino o en el cielo, le diría a mis esclavos, que somos todos sus siervos, amén, para venir a hacer lo que Él quería que hiciéramos, amén. Hechos capítulo 26, hay otro ejemplo maravilloso. Hechos capítulo 26, verso 16. Y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. El Señor le estaba diciendo a Pablo, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Amén. O sea, he venido a ti para ponerte como esclavo. Wow. Digo, esto para el mundo no vale nada, ¿verdad? ¿Quién en el mundo quiere ser esclavo? Nadie. ¿Quién en el mundo quiere ser humilde? Nadie. ¿Quién en el grupo de amigos quiere ser el menos popular? Nadie. Todas las chicas quieren ser las más hermosas. Todos los chavos quieren ser los más fuertes y los más parecidos y los que todas quieren con ellos. En el trabajo quieren ser reconocidos y muchas personas se ve la soberbia, la codicia, la malicia y todo eso. Y hablan unos en contra de otros, con ese es el fin, de proclamarse y decir, y que todos reconozcan que Él es el mejor. Pero para un hijo de Dios esto es maravilloso, o sea, este es un gran premio, que ser humildes, porque es ahí donde se demuestra que nosotros amamos más la gloria de Cristo que la gloria del mundo. Último ejemplo, 1 Corintios, capítulo 3, versos 5 al 8. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Preguntan. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso es lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Ellos estaban jugando así como que mi papá es policía. Unos decían que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de aquel, yo soy de Esteban. Estaban jugando ese jueguito, ¿verdad? De niños chiquitos. Yo soy de Cristo Vive, yo soy de Abba Padre, yo soy de Castillo del Rey, yo soy... Y así vemos cómo a veces hasta estos fenómenos se ven en las congregaciones, ¿verdad? Hasta en los apóstoles, digo, vivimos una apostolitis que hay apóstoles por todos lados y profetas por todos lados, ¿verdad? Y se ponen en sus fanpage, ¿verdad? De Facebook, o ya hay hasta de Instagram y Snapchat y todo eso, apóstol fulano de tal, ¿verdad? Una vez saludé a un amigo, ¿verdad? Que éramos músicos, ¿verdad? Así de cuando estábamos más chavos. Lo conozco hace un montón de años y es pastor y tiene una congregación muy grande. Y le digo, hola brother, ¿cómo estás? ¿Qué onda, pollo? Le decíamos el pollo, bueno, le decíamos el pollo y no me saludó. Y le dije, oh, ya no es pollo, es don pollo, ¿verdad? No me saludó, de veras, y vemos cómo estos fenómenos, ¿verdad? O sea, oh, yo soy el apóstol fulano Maldonado, ¿verdad? Y trajeados, sí. Yo soy el apóstol Cash Sol, ¿verdad? Por decirlo. Y requieren cantidad, ¿verdad? Y dinero y cosas por el estilo para hacer algo, ¿verdad? Y no se presentan a cualquier lado y quizás ni te saludan y cosas de esas. Entonces, chicos, nunca tiene que ver con nosotros. Juan, libro de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No se trata de ti, una vez más. No eres el músico Juan Camaney, no eres el servidor Juan Camaney. Nunca se ha tratado de nosotros, chicos. Tenemos que, para ser fieles a Dios, ya lo decíamos hace un momento,
tenemos que ser humildes. Porque cuando somos fieles a Dios, déjame decirte que esto se externa. Cuando un hermano te habla, sí hermano, ¿cómo no? Yo le ayudo, etc. Cuando un brother te dice, oh sí hermano, ¿cómo no? Cuando un chavo me dice, oye Mike, ¿puedo platicar contigo? Sí, ¿cómo no? O sea, yo no le digo, no, ¿sabes qué? Esa casita, ¿verdad? Yo soy el pastor de jóvenes, estoy muy ocupado. No. Tenemos una función. Tenemos un privilegio de ser llamados esclavos. Y nunca se ha tratado de nosotros. No somos la luz. Amén. Bien, regresamos. Ya vamos a terminar, chicos. Les robo 5 minutos más. Se me fue el tiempo como agua. No sé si a ustedes también. Regresamos a 1 Corintios. En nuestro pasaje principal. Ahora en el verso 2. Perdónenme. Todavía ni siquiera avanzamos al 2. Estamos en el 1. Definimos servidores, que ya dijimos qué es lo que significa. Y ahora dice, también el Señor nos puso como administradores, dice, de los misterios de Dios. Y la palabra administradores, fíjate lo importante para comprender bien el mensaje, es la palabra griega oikonomos, que significa amos de llaves. Amén. Amos de llaves no tiene tanta complejidad, son los encargados de distribuir y de administrar. Y hay una característica muy principal en todo esto, que cuando nosotros somos administradores, o sea, aparte de ser esclavos y de no tener dignidad y no tener interés en sentir autoestima para hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, amén. Y esto debe ser igual con las personas a las que en la iglesia, en la congregación y hasta en el trabajo, amén. Esto de ser también administradores o mayordomos, ¿verdad? La característica principal de esto es que no debemos de servirnos a nosotros mismos, amén. O a poco, por ejemplo, te voy a poner un caso así burdo, ¿verdad? Para que más o menos lo entendamos. Cuando salimos de la oficina, para los que ya trabajan o los que estudian, cuando salen de la universidad, se queda un guardia, ¿verdad? Regularmente, o más, pero mínimo uno, amén. Y este guardia es como que un mayordomo de nuestra actualidad, es el amo de llaves, amén. Entonces, ¿él de qué se va a encargar? ¿A poco él puede comprar un pollo loco, una pizza, irse a la sala de juntas y prender las pantallotas y poner el Mario Kart, o poner ahí el Street Fighter, o un videojuego y dormirse? Él puede hacer eso. Él puede servirse para sí mismo. Él puede tener una cama. Bueno, hay algunos que sí tienen tele, ¿verdad? Y hasta se duermen. Pero hablando de los que no, pueden tener ahí cama, cobijas y traerse a su familia y guara guara y tener una fiesta. No. Obviamente porque los corren, ¿verdad? Y porque se tiene que tener un orden. Ellos nada más son los amos de llaves. Eso significa ser administrador, chicos, para nosotros. Y para ser fieles tenemos que ser esto. Somos amos de llaves nada más. No te puedes servir para ti mismo. Amén. No puedes obtener tus intereses propios. Por eso es lo que les decía, que todas las cosas que Dios nos ha dado son para glorificarlo a Él. Amén. Y que nosotros no somos la luz. Yo me acuerdo que había un pastor, no digo nombres, que le pedías una cita y te decía, sí, ve con mi secretaria y te atiendo tal día. Ah, caray. Y yo decía, no, pues bueno, vamos a buscar a la secretaria. Y te daba cita así como que, digo, ahorita estamos en julio, te daba cita en noviembre. O sea, no creas que era en la siguiente semana. Entonces digo, nomás le iba a decir algo, ¿verdad? Nomás le iba a decir 2, 3 cosas, ¿verdad? Ni siquiera era consejería ni otra cosa, ¿verdad? Era X. Entonces es ahí como vemos que muchas personas, ¿verdad?, no han comprendido esto y se sirven a sí mismos y se envanecen. Y luego dice, administradores de qué? De los misterios de Dios. Vamos a ver qué es lo que significa misterios de Dios. Pues un misterio, no hay tanto que profundizar en esto, y con esto termino. Es algo que no está revelado, algo que está escondido. Eso es lo que significa, por ejemplo, incluso la palabra apocalipsis o revelation, ¿verdad?, en inglés, como viene en la King James.
la Biblia que está escrita en inglés, ¿verdad? Que utilizan mayormente en Estados Unidos. Significa algo que tiene cubierto. Esto es lo que significa Apocalipsis, ¿verdad? O Revelations, o misterios de Dios. Es algo que está cubierto, ¿verdad? Y nuestra función, como nosotros somos administradores y nosotros somos esclavos, nuestra función es hacer esto para que lo utilicen aquí. Es un ejemplo para que lo entendamos y lo ilustremos. Ahora, dice, es algo que no está velado y somos encargados de ayudar a otros y de facilitarlos. Amén.